del intestino grueso, para que ya después podamos pasar a hígado, que yo creo que es lo más difícil de tubo digestivo. En constipación tenemos un caso clínico que es un ejemplo de cómo podrían ser los pacientes que lleguen a consulta porque ellos van a referirlo como estreñidos o porque les cuesta trabajo hacer del baño. Entonces tenemos una mujer de 52 años, su ocupación es ser secretaria, refiere estreñimiento desde hace 4 años, al menos tiene una evacuación cada 48 horas, o sea, un día sí y un día no. Tiene que pujar mucho para hacer del baño y cuando ya hizo popó, refiere que siente que no ha terminado de hacer popó. A eso le llamamos sensación de evacuación incompleta. Además, nos dice que siente como que está bloqueado, que no puede empezar a hacer popó y que en ocasiones requiere hacer maniobras digitales, o sea, utilizar sus dedos para poder dilatar el ano y que pueda empezar la evacuación. Nos dice que tarda hasta 30 minutos mientras está en el baño, o sea, sentada, intentando hacer popó. Y cuando logra tener evacuaciones, sus evacuaciones son Bristol 1 a 2. Ahorita les voy a enseñar esa escala, pero en general Bristol 1 son bolitas duras, que son como piedritas. Y nos dice que ha tomado muchos tratamientos sin mejoría. Algunos han sido laxantes osmóticos, otros laxantes estimulantes de la motilidad, e incluso ha tenido que utilizar enemas. Todo esto sin que ella se sienta mejor. Entonces, cosas importantes que hay en este caso clínico es la ocupación de nuestra paciente, porque nos habla de una vida sedentaria, que tiene ya mucho tiempo con este problema, lo cual nos baja la probabilidad de pensar en cáncer de colon, que es lo que más nos estresa, ¿no? A nivel de tubo digestivo, el cáncer. Entonces, 4 años de evolución, bueno, ya es algo medio crónico. Tiene evacuaciones, menos de una evacuación al día, y además nos da una cosa muy importante, que es el uso de las maniobras digitales, que posiblemente sea lo que nos va a explicar por qué la paciente está estreñida y lo vamos a ver más adelante. Entonces, es muy importante, como en todas las patologías que hemos visto, que tengamos un buen interrogatorio, una buena exploración física, que veamos qué estudios sí queremos realizar y cuál es el resultado o en qué nos va a ayudar a pedir ese estudio y que podamos hablar de las opciones de tratamiento. La constipación se refiere a que los pacientes presentan evacuaciones duras o enesíbalos, que son esas bolitas separadas como piedritas. Para que yo pueda decir que un paciente tiene constipación o que está con estreñimiento, cualquiera de los dos términos es adecuado, debe tener menos de 3 evacuaciones por semana. Estas 3 evacuaciones son más o menos entre una y otra 72 horas, porque es lo que tarda el tránsito intestinal normal. Entonces, lo que comemos tarda más o menos 72 horas en salir. Si tarda más de 72 horas, entonces estamos teniendo retraso en el tránsito intestinal tal vez, o algo que está evitando que pueda salir la evacuación. Además de tener evacuaciones poco frecuentes, tienen que ser difíciles de expulsar o pueden tener síntomas como la evacuación incompleta, que es quedarse con ganas de seguir haciendo popó o tenerse que sentar varias veces al día a pujar para tratar de hacer popó. La sensación de bloqueo anal, que es como la sensación de que aunque pujen no pueden empezar a hacer popó, como que está tapada la puerta. Y que requieran de maniobras digitales, o sea, de usar sus deditos para poder empezar a evacuar. Epidemiológicamente es algo muy frecuente, en México va casi hasta el 25% de la población. Es un síntoma muy común, muchos pacientes van a consulta por esta molestia y la prevalencia mayor es en personas que no son blancas, como nuestra población en general. Le sucede mucho más a mujeres que a hombres y le sucede con más frecuencia a los adultos mayores y mucho más a los adultos mayores que están en asilos o que están hospitalizados, ¿no? Y es muy importante estar pendiente cuando tenemos un paciente hospitalizado de cada cuánto está haciendo popó, registrar que pueda hacer popó, porque muchas de las cosas que hacemos en la hospitalización, como cambiar la dieta, que no tengan actividad física, a veces damos algunos medicamentos, podrían hacer que el paciente no evacúe y que el recto se empiece a llenar y hay un riesgo potencial de desgarro del recto, o sea que haya una perforación porque hay demasiada materia fecal.
En cuanto a la fisiología de la defecación, ¿cómo es que podemos evacuar? Tenemos este esquemita en el que vemos como este hueso de la pelvis, este es el pubis y este es el sacro, ¿ok? Entonces estamos viéndolo como de ladito. Viene el recto, que es como esta bolsita que está aquí. Hacia acá arriba estaría el sigmoides y el colon izquierdo. Y aquí tenemos el primer músculo que se intercepta, que es el músculo puborectal, que tiene como dos bracitos que van a abrazar al recto y que se inserta en el pubis. Y acá abajito tenemos ya los esfínteres, que es el esfínter anal interno y luego el esfínter anal externo. Esta como lineecita es algo que llamamos ángulo anorrectal, que debe estar conservado. Como ven, aquí se ve como una pequeña S, pero si este ángulo se hace más cerrado y se hace más picudito aquí, podemos tener algo que llamamos recto L, que es como una dilatación o una bolsita que se hace a nivel del recto y que va a estar ahí como colectando popó y va a hacer que sea muy difícil lograr la evacuación, ¿no? ¿Qué cosas se necesita que pase para que podamos evacuar? Primero tenemos que tener el recto lleno. Nuestro cuerpo tiene que tener la capacidad de sentir cuando hay materia fecal dentro del recto. Esto involucra el sistema nervioso entérico. Para que esto pueda llegar aquí ya teníamos que haber tenido movimientos peristálticos que sean normales y cuando llega la popó aquí, el recto a su vez va a empezar a apretar y a soltar con movimientos peristálticos y eso va a hacer que el cuerpo abra y relaje el esfínter anal interno. Cuando se relaja el esfínter anal interno, la corteza cerebral percibe a través de los nervios pudendos que vienen del sacro, de las raíces sacras, que está habiendo un intento de evacuar. Si no estamos sentados en el excusado, lo normal es que nuestra corteza cerebral apriete el esfínter anal externo y eso se llama reflejo rectoanal inhibitorio, en el que el esfínter anal externo se cierra a pesar de que haya materia fecal aquí, porque hubo un intento de defecación. Y cuando nosotros ya estamos sentados en el excusado, entonces el esfínter, la corteza cerebral, a través de los mismos nervios pudendos, que no solamente son sensores, sino también pueden tener actividad para relajar, relajan el esfínter anal externo y es cuando puede haber la defecación. Ahora, no es que sea el recto como un tubo o como un frasco de cabeza y que cuando yo quite la tapa y abra la puerta solita salga la popó. Tiene que haber una coordinación de esos movimientos peristálticos al mismo tiempo que se abre el esfínter anal externo para que el recto empuje la materia fecal. ¿Ok? Entonces, habla de que hay una secuencia neurológica, muscular y tiene que estar sincronizado todo, incluida la corteza cerebral. Entonces, cosas que pueden hacer que haya más riesgo de que tengamos estreñimiento es que tengamos alteraciones sensitivas, o sea, por ejemplo, que el recto no tenga la capacidad de sensar que está lleno y que tiene que evacuar, o, por ejemplo, que haya una disfunción del suelo pélvico, como en alguna mujer que tenga antecedente de episiotomía. Recuerdan que la episiotomía es lateral, cortamos el esfínter anal y cortamos músculos del piso pélvico, pues en esos cortes podemos cortar también nervios pudendos, que después las mujeres tengan dificultad para relajar el esfínter anal externo, o por el contrario, que tengan dificultad para tener buen tono en el esfínter anal externo, y esto nos puede dar disfunciones. Otras cosas que pueden asociarse es que tengamos algunos medicamentos que tengan como efecto adverso eh, tanto el tránsito lento como alteración en la motilidad de los esfínteres anales externos e internos, como los analgésicos, que sobre todo los opioides, el tramadol, la morfina. Muchos de los medicamentos que consumimos tienen efectos anticolinérgicos que son pequeñitos, pero que si consumimos muchos se suman. Medicamentos antiespasmódicos como la butiliosina, antipsicóticos, antiparkinsonianos, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivos. Los antiácidos que contienen aluminio se relacionan muchísimo con constipación. Los antihipertensivos, que así como van a relajar o a evitar que se muevan como las fibras de músculo liso que están en los vasos sanguíneos, también lo pueden tener como un efecto adverso a nivel del tubo digestivo. Y los suplementos de hierro y calcio
hacen que las evacuaciones sean más duras y menos frecuentes. Algunas alteraciones anatómicas, como por ejemplo el rectocele o alteraciones de la microbiota, el equilibrio de bacterias que debemos tener en el intestino, también pueden tener una intervención en la génesis de la constipación. Dime, Ana Karen. También puede darse por algunas enfermedades metabólicas, ¿no? El hipotiroidismo, diabetes, la uremia, hipopotacemias. Totalmente. O sea, en diabetes, por ejemplo, la principal causa a nivel del estómago, tener niveles de glucosa por arriba de 200 hace que no haya vaciamiento gástrico. Y eso se sospecha, pero no hay estudios que lo confirmen, que puede tener efectos en toda la motilidad del tubo digestivo, que congela el tubo digestivo, ¿no? Entonces, eso de forma aguda en una diabetes mal controlada. A largo plazo, sabemos que la diabetes va a causar neuropatía y entre la neuropatía que puede causar está la neuropatía visceral, que puede ser tanto de la sensibilidad del recto como de la motilidad del tubo digestivo, como de la capacidad de relajación del esfínter anal externo y lo que más bien les pasa a muchos diabéticos es incontinencia fecal, en la que los nervios pudendos, como están atrofiados por la diabetes y el daño a largo plazo, no tienen fuerza para poder cerrar el esfínter anal externo, ¿no? Entonces puede ser. Como dices, el hipotiroidismo se asocia mucho a constipación, pero porque sabemos que la tiroides es como el marcapasos del cuerpo y al no funcionar adecuadamente, pues todos los procesos se van a ralentizar, ¿no? Entonces, sí es importante buscar algunas otras cosas. Por ejemplo, en el caso clínico de la secretaria que les enseñé, era importantísimo descartar diabetes de larga evolución e hipotiroidismo, ¿no? Muy bien. Ahora, algunos factores de riesgo que hacen que estas personas tengan más riesgo de tener constipación son las mujeres, una edad entre 60 y 65 años, consumir poca fibra para que nosotros consumamos la cantidad de fibra que nos toca al día, que son aproximadamente 18 gramos eh, por kilo, tenemos que consumir como 18 nopales, ¿no? Entonces, no creo yo que ustedes se coman 18 nopales, no creo que se coman 10 manzanas en un día. La tortilla es una de las principales fuentes de fibra en los mexicanos, pero la tortilla que es nixtamalizada y que de verdad es del maíz molido, la tortilla de maseca, pues no. Y entonces en general comemos menos fibra de la que necesitamos. Lo otro es la ingesta de agua. La mayoría de los estudios sitúan que las personas que consumen menos de 1882 o de 1750, algunos otros estudios, mililitros de agua al día, van a tener poca agua en las heces y eso va a hacer que sean más duras y que tengan más dificultad para evacuar. Entonces, en general, debemos recomendar 2 litros de agua para la constipación y en ocasiones en las que hay mucho calor se recomienda hasta 3 litros de agua o de líquidos. En general no incluye sopas, aguas de sabor, etcétera. Y las personas que tienen dolor a nivel anal, por ejemplo, los que tienen fisuras, personas que han tenido intussuscepción, que es que un intestino se mete adentro del otro como una herniecita, las personas que tienen rectocele o las personas que tienen algo que se llama proctalgia fugaz, que son episodios de hipertensión del esfínter anal, en los que de repente los pacientes, así como puede darles un calambre, digamos que se pone muy tenso el esfínter anal externo y eso genera mucho dolor. Puede suceder fugas, que es ocasional, menos de 30 minutos de forma esporádica, o crónico, en el que hay personas que tienen ese dolor de forma repetitiva. Evidentemente, pensar en cualquier actividad que incluya relajar el esfínter anal va a ser estresante y entonces todos los que tienen dolor anal pueden tener constipación, pero por el miedo a que sea dolorosa la evacuación, ¿no? Las personas que tienen historial de abuso físico y abuso sexual también pueden tener esta asociación negativa con las evacuaciones y puede ser que presenten con más frecuencia constipación. Y las personas que son sedentarias o que no realizan actividad física, porque parte de lo que nos va a ayudar a tener una buena presión a nivel del recto para poder iniciar la evacuación es los músculos de la pared abdominal. Entonces, si nosotros tenemos músculos rectos anteriores o músculos em, de la pared abdominal que están delgados o flácidos, vamos a tener más dificultad para aumentar la presión abdominal y poder iniciar la evacuación.
La constipación se clasifica en constipación de tránsito normal, en la que hay, por ejemplo, las personas que no consumen suficiente fibra, las personas que no consumen suficiente agua o que no realizan ejercicio, en las que todo en la fisiología está normal, pero no le estamos dando al cuerpo lo que necesita para poder evacuar bien. Tenemos otro grupo que son las personas que tienen un tránsito lento, como podrían ser las personas que están hipotiroideas y no están en las metas de tratamiento, o como podría ser alguien que tenga diabetes, que no tenga ya los nervios para poder evacuar, ¿no? ¿Se acuerdan que en acalasia hablábamos de que había pacientes que tenían daño de los nervios y agangliosis? Esto también puede pasar, no en acalasia, pero por ejemplo en Chagas, a nivel del colon y que no tengamos el sistema nervioso que se necesita para poder evacuar, ¿no? Como que así a grandes rasgos. Y además tenemos un grupo de pacientes que tienen trastornos de la defecación, que son las personas que van a tener alteraciones para empezar la defecación, ¿no? El tip ahí va a ser que van a ser personas que nos dicen que tienen que utilizar sus deditos o que tienen que hacer alguna maniobra manual para poder empezar a evacuar, ¿no? Y estas personas pueden coexistir ese trastorno de la defecación con un tránsito intestinal normal o con un tránsito intestinal disminuido, ¿no? Depende de qué características tenga. Hay otras clasificaciones que nos hablan de personas con constipación funcional, en la que además de tener la constipación, pueden tener dolor abdominal. Las personas que tienen constipación con intestino irritable, en la que el dolor abdominal disminuye cuando presentan la evacuación. Y las personas que tienen alteraciones funcionales que generan los trastornos de la defecación, ¿no? Esto ya es como más para gastroenterólogos. En general es importante que ustedes puedan clasificar en tránsito normal, en tránsito lento y en trastornos de la defecación. Entonces, los trastornos primarios de la constipación van a ser esos, normal, lento y defecatorios. Y los trastornos secundarios van a ser los que son por hipotiroidismo, por diabetes, por aumento del calcio, hipercalcemia, por hipomagnesemia, por hipocalemia, por uremia, por intoxicación por metales pesados, por amiloidosis, esclerodermia, por alguna neuropatía, Parkinson, así como el Parkinson hace que el resto del cuerpo esté lento, también puede tener efectos a nivel gastrointestinal. Por ejemplo, las personas que tienen esclerosis múltiple, a mí me ha tocado dar muchas consultas a mujeres jóvenes con esclerosis múltiple que ya no tienen la capacidad de, así como se dañan los nervios de otras partes del cuerpo, de sensar que tienen aumento de volumen a nivel del recto y tampoco tienen la capacidad de abrir el esfínter anal externo, ¿no? Entonces es una patología que puede tener muy comúnmente asociada la constipación. Y algunas otras cosas como obstrucciones mecánicas, por ejemplo, hay que estar seguros de que el paciente no está estreñido porque tiene un gran tumor que está tapando el camino para poder evacuar, que no tiene a lo mejor una mujer un tumor de cervix o de vagina o un hombre con un tumor de próstata que está presionando el recto y por una compresión extrínseca no está dejando que continúe el paso, o algunas alteraciones cognitivas como podría ser la depresión, la ansiedad, el retraso psicomotor, puede ser que tenga afecciones a nivel de la motilidad y la inmovilidad, ¿no? Sobre todo las personas que tienen, por ejemplo, sección medular, hacen que sea difícil, ¿no? Entonces, esta tablita nos sirve para ver qué características acompañan al tránsito normal. En el tránsito normal vamos a tener sensación de evacuación incompleta, pudiéramos tener dolor abdominal o molestia, pero no es de lo que más se van a quejar los pacientes. Los pacientes que tienen tránsito lento nos van a decir que aunque comen mucha fibra y aunque han usado laxantes, se siguen sintiendo súper mal. Entonces, seguramente estas personas tienen alguna alteración que hace que no esté moviéndose de forma normal el intestino. Y en los del trastorno de la defecación, pues las maniobras digitales. Hay definiciones de estreñimiento funcional en el que tenemos que tener más del 25% de todas las veces evacuaciones que requieren mucho pujo, que son popós que son muy duras, sensación de evacuación incompleta
y que ocasionalmente los pacientes podrían alternar con diarrea, pero no más del 25% del tiempo. Si mis pacientes tienen de 4 evacuaciones que hacen a la semana, una es muy sólida, dos son normales y una es líquida, vamos a clasificarlos como intestino irritable mixto. Si de esas 4 evacuaciones que hacen en la semana, dos son muy duras y dos son normales, los vamos a dejar como intestino irritable con predominio de estreñimiento. Y al revés, si tenemos 4 evacuaciones y dos son muy aguaditas y dos son normales, vamos a dejarlos como intestino irritable con predominio de diarrea. Eso no se estresen mucho, lo vamos a repasar más cuando veamos síndrome de intestino irritable. En general, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen mucha asociación a dolor abdominal que se presenta más de una vez a la semana y ese dolor abdominal se quita después de que ya evacuaron. ¿Ok? Y en los trastornos de la defecación tenemos que tener algunas pruebas para poder decir que el paciente lo que tiene es una alteración en la coordinación de la defecación. Esas pruebas van a ser la prueba de expulsión del balón, que la vamos a hacer con una sondita Foley, ahorita se las voy a enseñar, que les hagamos a lo mejor una manometría, que así como hay esofágica, haya no rectal y esta salga alterada, o que tengamos alguna alteración a nivel de un estudio de colon por enema o alguna cosa objetiva que nos diga que no está pudiéndose iniciar la defecación de forma normal. Pero esas pruebas las vamos a ver ahorita más adelante. Clínicamente, recuerden que lo que nos preocupa siempre es descartar que no haya cáncer de colon. Entonces vamos a preguntar por datos de alarma, vamos a preguntar qué otros síntomas acompañan la constipación, porque si yo me quedo solamente con mi paciente, le cuesta trabajo hacer popó, pero no le pregunto por dolor abdominal, no le pregunto por diarrea, no le pregunto por moco, no le pregunto por las maniobras digitales, no voy a poder hacer un diagnóstico integral y solamente le voy a dejar fibra, ¿no? Cuando a lo mejor la fibra no va a resolver su problema. Tengo que preguntarle cuánta fibra come, cuánta agua toma, si realiza actividad física, si cuando va al baño se pone a ver el celular, si tiene un libro o una revista que ve cuando está en el baño. Esos son factores que van a asociarse con alteraciones en la defecación a largo plazo, sobre todo con mala coordinación de la defecación. Si mi paciente es diabético, hipertenso, los medicamentos que toma, todas esas comorbilidades, debo preguntarlas. Antecedentes quirúrgicos, muy importante, antecedentes obstétricos, porque la episiotomía es un factor súper importante para también trastornos de la defecación, que las mujeres no puedan empezar a evacuar, y antecedentes de abuso sexual, que a veces pueden ser difíciles de preguntar, pero que en un ambiente de consulta en el que hay pues el secreto profesional y todo puede ser que sea algo importante para esta consulta, ¿ok? Sobre todo esta evaluación clínica nos va a ayudar a descartar todas las causas secundarias, ¿no? Que yo tenga sospecha de que mi paciente se le hizo episiotomía, la verdad no le hicieron episiotomía, pero se desgarró, tuvo un desgarro grado 4, la cosieron y desde ahí siempre tiene que laxarse o tiene que usar sus deditos para poder hacer popó, pues seguramente el problema es un problema secundario, ¿no? Vamos a necesitar siempre hacer una biometría hemática, al menos para descartar que mi paciente tenga anemia, porque recuerden que el cáncer de colon puede presentar microsangrados que nosotros no veamos y que puedan ser un síntoma del cáncer de colon. Vamos a hacer una buena historia clínica. Vamos a pedirle a nuestro paciente que llene un diario intestinal que dura 2 semanas. Ahorita les voy a enseñar el formato. Y esta es la escala de Bristol. Le vamos a preguntar a nuestro paciente con qué dibujito él identifica que se parecen la mayoría de sus evacuaciones. A veces los pacientes dicen, uy, no, pero es que ayer me tomé el laxante y ahorita estoy haciendo totalmente líquido. Bueno, pero cuando está
Hola. Bueno, entonces, lo importante de la escala de Bristol es que nos ayuda a volver de una forma un poco más objetiva la información que el paciente nos da sobre cuál es la característica de sus evacuaciones. Es una escala pictórica. Eso significa que yo tengo que enseñarle los dibujos al paciente y que el paciente me diga y me señale a cuál se parece más. Entonces vamos a repasarlas un poquito porque esto nos va a servir para la clase de diarrea también. Las evacuaciones tipo 1 de Bristol son esas bolitas separadas que son duras como piedritas. También se pueden decir evacuaciones en escívalos y se considera que han estado en el colon mucho tiempo, ¿no? Más de 72 horas probablemente. Recuerden que entre las características fisiológicas del colon, lo que hace es retirar el agua de las evacuaciones, entonces va a darnos evacuaciones muy secas cuando están mucho tiempo en el colon. En la tipo 2 lo que tenemos son estas mismas bolitas, pero pegadas entre sí, ya con una forma como de tira o de salchicha, pero que son, se ve que son bolas que están pegadas. En la tipo 3 tenemos una evacuación que es con forma de tira o de salchicha y que tiene grietas en la superficie, no se ven las bolas, sino solamente grietas. La tipo 4 es una evacuación normal, es una evacuación perfecta, que es como un plátano o una salchicha, una forma de tira suave de característica lisa. La tipo 5 son pedazos como de esa tira, un poco más suaves, blandas, pero bien definidos. En la tipo 6 son pedazos como de masita que se deshacen en la evacuación, los bordes ya no están claros. Y en la tipo 7 ya tenemos evacuaciones que son completamente líquidas, que pueden ser como atole o como agua, ¿no? Por así decirlo. Entonces, entre más líquidas están las evacuaciones, menos tiempo han pasado en el colon, por lo tanto, tienen más contenido de líquido, de agua, sobre todo. En cuanto al tacto rectal, que es la herramienta más importante que vamos a tener en el diagnóstico de la constipación, tenemos no solamente que el tacto rectal sirve para ver que esté permeable el ano y ya, ¿no? Entonces, el tacto rectal se compone de una parte de inspección, en la que nosotros vamos a pedirle al paciente que se coloque el decúbito lateral izquierdo y vamos a separar en los pliegues de las nalgas, ¿no? Nos vamos a separar las dos nalgas y vamos a poder ver el ano. Debemos ver cómo se ven los pliegues, debemos dividirlo de forma imaginaria en 4 cuadrantes y vamos a pedirle al paciente que apriete y que suelte. Y vamos a ver cómo eso se debe contraer de una forma simétrica. Vamos a pedirle también al paciente que puje como si quisiera evacuar y vamos a observar cómo el ano desciende junto con el piso pélvico hacia afuera, ¿ok? En la inspección también es cuando podemos buscar que haya como pliegues de piel que nosotros llamamos colgajos cutáneos, que pueden ser signos de que hubo hemorroides o de que hubo lesiones antes. En la misma inspección es donde podemos ver heridas o cortadas que nos sugieran fisuras anales. Podemos ver bultos que sean morados, oscuros, cafés, que nos sugieran hemorroides, restos de sangrado. Eh, Podemos ver a lo mejor pequeños puntitos como si fueran de un barrito, que nos hablen de fístulas que están a través del piso pélvico. Entonces, es muy importante la inspección, ¿sí? La otra parte del tacto rectal es explorar la sensibilidad. Entonces, recuerden que dividimos en cuadrantes, vamos a tomar un hisopo y vamos a tocar la piel, no el ano, no la mucosa, sino la piel que está cerca a 1 o 2 centímetros de los pliegues del ano. Y con el hisopo la vamos a tocar en cada uno de los cuadrantes. Cada vez que la tocamos, nos detenemos un momento para ver si hay una contracción del esfínter anal externo, si se ve que el ano trata de cerrarse, a eso le llamamos reflejo anocutáneo. El reflejo anocutáneo está dado por la sensibilidad y por la ejecución motora de los nervios pudendos. Entonces, es una forma muy barata y fácil de identificar alteraciones a nivel del nervio pudendo, a lo mejor neuropatía, por ejemplo, que nos pudieran estar dando ya la causa del problema del paciente, ¿no? Entonces, siempre explorar el reflejo anocutáneo en los 4 cuadrantes debe estar presente.
También vamos a hacer, una vez que ya introducimos nuestro dedito, como en esta imagen, a dejar el dedito adentro un momento, pedirle al paciente que respire profundo, meta aire, saque aire, para poder identificar cómo está la presión del esfínter anal externo en reposo, sin que el paciente nos esté apretando. Debe haber un tono intermedio en el que se sienta como si hay un poco de presión, ¿no? Lo otro que vamos a hacer cuando estamos haciendo el tacto rectal es evaluar la función anorrectal. Entonces vamos a pedirle al paciente nuevamente que apriete o que trate de apretar el dedo. Podemos decirle que piense que está haciendo popó y que quiere cortar una de las tiras de popó. Y con eso el paciente va a apretar el esfínter anal externo, que es el que está coordinado por la corteza cerebral, ¿no? Ya habíamos quedado en eso. Entonces ahí tenemos que sentir cómo aprieta y luego pedirle que suelte. Cuando aprieta, el paciente debemos de sentir una diferencia de presión entre cuando aprieta y cuando suelta, y este puede ser un momento en el que nosotros identifiquemos que cuando el paciente dice que está apretando, en lugar de apretar, está relajando. O por el contrario, cuando le pedimos al paciente que relaje, el paciente sigue apretando y esta puede ser una causa de dolor anal crónico que se asocia a intentar evitar evacuar, ¿no? Entonces, con constipación. Lo otro que tenemos que hacer es pedirle al paciente que puje y que trate de sacar nuestro dedo, como si quisiera hacer popó, y ahí debemos de identificar que ese descenso que habíamos visto en la inspección del piso pélvico sea mayor de 2 centímetros para saber que hay la fuerza y la coordinación adecuada para poder lograr una evacuación. Otra de las cosas que nos puede ayudar a identificar dolor anal cuando estamos explorando la función anorrectal es que cuando nuestro dedito está adentro, como en este dibujo, eh, nosotros, si tocamos del lado derecho o del lado izquierdo, vamos a sentir una tira fibrosa, que es el músculo puborectal, y si hay dolor a la palpación del músculo puborectal, evidentemente el paciente va a tener dolor rectal y eso puede ser una de las causas para tratar también de evitar la defecación, ¿no? Como ven, es algo, el tacto rectal parece que es algo muy sencillo. Yo siempre les digo a mis compañeros o a los residentes de primer año que todo el mundo dice, ay, que vaya y el MIP haga el tacto, qué flojera. Pero en realidad, si nosotros sabemos hacer un tacto bien, podemos recibir mucha información que sí puede cambiar el diagnóstico y la forma de hacer medicina. Entonces, es importante que cuando ustedes hagan el tacto rectal lo hagan consciente de estos 4 cosas que estamos evaluando. Ahora, quedamos que así como existe la manometría esofágica, hay manometrías anorrectales. Las manometrías anorrectales están poco disponibles y son procedimientos caros de entre 15,000 y 40,000 pesos. Hacer un tacto rectal y que nosotros identifiquemos que cuando el paciente le pedimos que apriete, no aprieta, y cuando le pedimos que relaje, no relaja, tiene una gran sensibilidad y especificidad para detectar un diagnóstico de disinergia defecatoria, que es la alteración de la coordinación de la defecación, que normalmente se tendría que hacer con manometría, pero se ha comprobado que con un buen tacto rectal se puede diagnosticar, ¿no? La otra herramienta importante es el diario intestinal, que nos va a ayudar también a hacer más objetivos los síntomas que nos refiere el paciente. Vamos a pedirle que lo llene durante una semana, que ponga a qué hora evacuó, cuál fue la consistencia de su popó de acuerdo a la escala de Bristol. Si pujó, que ponga que sí, cuánto tiempo pujó, 10 minutos, 5 minutos, media hora. Si se quedó después con ganas de seguir evacuando, si tuvo que usar sus deditos para poder evacuar, o si tuvo que usar laxantes o enemas. ¿Qué tipo de laxante? ¿Qué dosis se puso? ¿Cuántas veces al día se lo tomó? Otra de las cosas que nos puede ayudar a identificar que el paciente no está pujando de una forma normal es valorar el empuje abdominal en el que nosotros ponemos la mano en el vientre o en el abdomen del paciente, debajo de la cicatriz umbilical, y le pedimos que trate de defecar, como si quisiera hacer popó. Ahí el abdomen debe ponerse duro, pero no debe de desplazarse hacia adelante, para que podamos mantener una presión abdominal adecuada y que eso nos hable de que está habiendo aumento de la presión a nivel del recto y que se va a poder lograr la evacuación.
¿Cuándo vamos a hacerle una colonoscopia a alguien con estreñimiento? Cuando tenga datos de alarma, como pérdida de peso no intencionada, anemia, datos de sangrado, o que tenga antecedentes familiares o personales de cáncer colorectal o de pólipos, entonces vamos a hacer colonoscopia. Si alguien tiene estreñimiento que empezó después de los 50 años, también es un dato de alarma y ya quedamos que la historia familiar es una razón para hacer colonoscopia. Entre la batería de estudios que tenemos para evaluar el estreñimiento, tenemos a la manometría, la prueba de expulsión de balón, la defecografía y el tránsito colónico. Todos estos estudios se van a hacer solo a pacientes que ya cumplieron con las medidas no farmacológicas, que son una dieta rica en fibra, suficiente ingesta de líquidos, aumento de la actividad física y que tienen ya laxantes simples como los laxantes osmóticos, por ejemplo, lactulosa o polietilenglicol, y no tuvieron mejoría. Porque estos pacientes probablemente tengan otro trastorno que es el que está causando el estreñimiento primario. La manometría no rectal se parece a la manometría esofágica. Es una sondita que tiene muchos sensores. Esos sensores nos van a ayudar a medir la presión y con eso a identificar cómo es que se mueve el ano y el recto. Y además, la manometría no rectal tiene un globito en la punta. Este globito que tiene en la punta nos ayuda a hacer la prueba de expulsión de balón, que cuando no tenemos manometría no rectal la podemos hacer en el consultorio con una sonda Foley, en la que vamos a meter agua y vamos a pedirle al paciente que trate de hacer popó y debe hacer una salida de ese balón, debe defecar el balón, por así decirlo, en menos de un minuto. ¿Ok? La manometría no rectal, como les dije, no está tan disponible en México, pero en realidad es un estudio que nos ayuda mucho, tanto para estreñimiento como para incontinencia fecal, como para dolor anal, proctalgias, personas a las que se les van a hacer cirugías anales o rectales, personas que tuvieron antecedentes de episiotomía o cirugías y tienen ahora síntomas. La manometría es la forma más objetiva de evaluar esas alteraciones. Y así como en la del esófago hay varios colorcitos, hay 4 tipos de alteraciones de la coordinación anorrectal, pero eso no es importante que lo aprendan ahorita. Lo que sí me gustaría que aprendan a hacer, o que entiendan muy bien cómo funciona, es la prueba de expulsión de balón, que podemos hacerla, que damos con una sonda Foley de 16 French, por ejemplo. Vamos a ponerle a esa sonda Foley 50 cc de agua y vamos a pedirle al paciente que intente evacuar, ¿no? Y así como se ve aquí, le vamos a dar la sondita, puede agarrar esta sondita con la mano y lo vamos a dejar que pase al baño. El problema de la manometría no rectal y una cosa que podría darnos unos resultados alterados es que vamos a hacer la manometría en una camilla, en un cuarto, y vamos a pedirle a un paciente que intente hacer popó delante de nosotros, ¿no? Cuando eso está completamente en contra de la socialización que tenemos en la que nos enseñan a ir al baño solos, ¿no? Es una cosa que se hace sin compañía, sin que haya otras personas, por lo tanto, puede haber inhibición de los deseos de defecar o de la coordinación normal al estar en presencia de otra persona. La prueba de expulsión de balón para tratar de evitar ese confusor incluye que nosotros enviemos al paciente al baño y que el paciente se siente en el excusado y en el excusado puje para tratar de hacer popó y sacar el balón. Y esto debe durar menos de 60 segundos para que sea normal. Si dura más de 60 segundos, entonces hablamos de que nuestro paciente tiene disinergia defecatoria y que entonces sí necesita hacerse una manometría para poder caracterizar mejor cuál es el problema. La defecografía puede hacerse por resonancia o por radiografía. Vamos a poner algún material que sea con medio de contraste a través de un enema y vamos a pedirle al paciente que evacúe también y vamos a tomar imágenes por resonancia o varias radiografías seriadas. Este es un estudio que nos sirve sobre todo para identificar alteraciones anatómicas como el rectocele o los prolapsos rectales que nos eviten la defecación de forma normal. Como es un estudio de imagen contrastado, así como cuando veíamos el esofagograma, también nos podría hablar de lesiones en la mucosa como úlceras o como tumores. Y el otro estudio que nos puede servir es el estudio de tránsito intestinal,
en el que vamos a darle al paciente a tomar varios marcadores radioopacos, le vamos a poder hacer radiografías. Hay otras formas de hacer el tránsito intestinal, como son con gammagrafía o con una cápsula de motilidad, que es la que hablábamos que podía utilizarse también en el sangrado digestivo. Una cápsula que tiene unas camaritas y que esa capsulita nos ayude a medir cuánto tiempo tarda en salir, ¿no? Lo que es más barato y que posiblemente esté disponible más fácil es hacerlo a través de radiografía con la ingesta de los marcadores radiopacos. Y hay dos formas de hacerlo. Que le demos una cápsula con 24 marcadores y le tomemos una radiografía a los 5 días. Si tenemos más de 5 puntitos blancos en esta región de la pelvis, vamos a decir que el paciente tiene tránsito colónico lento. ¿Por qué? Porque ya pasaron más de 72 horas que quedamos que es el tránsito colónico normal. ¿Ok? Entonces, esa es una forma fácil. Tenemos el otro método en el que le vamos a dar una cápsula con 24 marcadores, un día, segundo día, tercer día, y luego vamos a realizar radiografías a los días 4 y 7. Y en este método de Metcalf, en lugar de decir que haya 5 en este pedacito, ya es retraso, lo que vamos a hacer es contar todos los puntitos blancos que salgan en la radiografía y si el número es mayor a 68, entonces hablamos de que hay tránsito lento. ¿Ok? No es algo que sea tan difícil. Esto nos ayuda para, por ejemplo, las personas con diabetes o hipotiroideas, para poder decir es porque el tránsito es tan lento o personas que tengan alteraciones anatómicas. ¿Qué cosas son muy importantes que quiero que recuerden sobre la constipación? Es que el interrogatorio clínico debe ser dirigido. Siempre tenemos que descartar causas secundarias como enfermedades, medicamentos, cirugías. Si mi paciente tiene además dolor abdominal, debemos de buscar el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. El tacto rectal es fundamental para evaluar a estos pacientes. Siempre que llega alguien con estreñimiento debemos hacerlo. Y si tenemos pacientes que no responden al tratamiento simple con fibra, líquidos, laxante y actividad física, debemos realizarles algunas otras pruebas y elegir la que mejor funcione para lo que estamos sospechando en nuestro paciente. En general, la defecografía y el tránsito colónico se hace solamente en pacientes que tienen algún otro dato que nos hace pensar que van a tener alteraciones anatómicas o que van a tener el tránsito lento. Y el tratamiento de la constipación se compone de cambios en el estilo de vida, laxantes formadores de bolo, que son los que son a base de fibra, como linaza o el plantagocilio, los laxantes osmóticos, que ahorita vamos a ver, los estimulantes. Se pueden dar procinéticos como los que dábamos para dispepsia, como metoclopramida o cinitaprida, que pueden tener también efecto a nivel del colon. Las personas que tienen discinergia defecatoria, hay algunos programas en los que les hacen manometrías subsecuentes o algunas terapias con sonda Foley, como hacer muchas pruebas de expulsión de balón, pero acompañadas y con una explicación que se llama biofeedback. Y esos ejercicios pueden curar a los pacientes con disinergia defecatoria. Algunos pacientes, como los que tengan rectocele o tengan tumores o alteraciones anatómicas, pueden tratarse con cirugía. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito nada más de los laxantes. ¿Hasta aquí tienen dudas? No, doc. Va. Entonces, queda bien claro que la primera causa de estreñimiento es no consumir suficiente fibra. La mayoría de los pacientes van a tener un tránsito normal, o sea, su cuerpo funciona normal, solo no les estamos dando lo que necesitan para poder evacuar. Pero a todos los pacientes les debemos hacer tacto rectal, evaluando las 4 cosas de inspección, la función, que no haya dolor, etcétera, para que nosotros podamos descartar la disinergia defecatoria, que sobre todo es muy frecuente en mujeres, ¿ok? Ahora, en cuanto al tratamiento, lo primero que vamos a hacer son medidas generales con fibra, que incluye plántago, puede ser linaza, aumentar la ingesta de verduras, recomendarles cereales con alto contenido en fibra, muchos líquidos y actividad física. Y en el artículo que les mandé viene este algoritmo de cómo tratar el estreñimiento y cómo evaluar el estreñimiento. Y debemos siempre de buscar signos de alarma, descartar si hay alguna causa orgánica
preguntarnos si el paciente empezó a sentirse mal después de los 50 años o si ya tuvo un tratamiento y no se siente mejor. Si alguna respuesta a estas preguntas es sí, vamos a hacerle biometría hemática y colonoscopia. Si en la colonoscopia me sale algún problema, voy a tratar de acuerdo a la colonoscopia. Si la colonoscopia sale normal o si todas las respuestas a mis preguntas fueron que no, vamos a preguntarnos si el paciente toma algún fármaco que produzca estreñimiento, que es lo más frecuente en los adultos mayores. Si la respuesta es sí, voy a preguntarme si le puedo quitar ese fármaco o si se lo puedo cambiar por otra cosa. Si puedo quitárselo, si el paciente se sintió mejor cuando se lo quité, está curado. Si se lo quité y el paciente no se sintió mejor o no toma ningún fármaco que produzca estreñimiento, vamos a explicarle al paciente que lo más probable es que no tenga algo muy malo porque ya quedamos que no tuvo datos de alarma y vamos a darle una nueva recomendación de dieta, ejercicio, aumento de fibra y vamos a añadir laxantes. Primero vamos a dar laxantes formadores de masa como el plántago y luego vamos a dar laxantes osmóticos como la lactulosa o el polietilenglicol. Si mi paciente se sintió mejor con eso, se cura y puede estar en ciclos en los que un ratito tomen los laxantes osmóticos cuando los necesite o no, y que todo el tiempo esté tomando fibra. Si mi paciente no se sintió mejor, lo siguiente que debo preguntarme es si tiene algún dato de sufrimiento perineal. Si no, yo le hice el tacto, no le duele el músculo buborectal, aprieta bien, relaja bien, desciende bien el piso pélvico, no tiene datos de fisuras, ni de hemorroides, ni nada. Podemos cambiar la dosis de los laxantes y agregar otros tipos de laxantes. Si se siente bien, ya quedó. Si no se siente bien, podemos pensar en darle algún tratamiento de rescate o enviarlo ya con el gastroenterólogo. Y si mi paciente no tiene, sí tiene datos de sufrimiento perineal, vamos a pedirle que se realice una manometría no rectal. Si me sale positiva, ahí me va a salir el diagnóstico y seguramente va a venir el tratamiento. Y si me sale negativa, ajustar las dosis de los medicamentos. ¿Ok? Ahora, los medicamentos que damos el primero, formadores de bolo, como el plántago, que es de fibra soluble, y tenemos los de fibra insoluble, que son como la linaza, el salvado de trigo, fibra de maíz. Y luego tenemos los medicamentos que vamos a recetar, que en este caso son los laxantes osmóticos y los laxantes estimulantes. En los osmóticos tenemos fármacos como el polietilenglicol, que es también el fármaco que se usa para las preparaciones de colonoscopia. Es un polímero metabólicamente inerte, no depende de bacterias colónicas para metabolizarse, como sí van a depender los siguientes medicamentos, y lo que hace es aumentar la disponibilidad de agua a nivel del colon. En efectos secundarios puede darnos dolor abdominal, dolor de cabeza, y específicamente este de la marca Nuritelli viene junto con electrolitos para que los pacientes no se deshidraten cuando lo utilizan. La dosis que se da es de 17 gramos en un vasito de agua de 250 mililitros una vez al día. En general es un medicamento muy bueno, muy bien tolerado, con casi ningún efecto adverso. El problema es que es caro, ¿no? Estos 17 sobres, 14 sobres, o sea, para este otro, 15 días, casi 400 pesos. El Nolitelli, esta es una preparación para colonoscopia, casi 1000 pesos. Y este Coilosel, que también es polietilenglicol, es que es caro, pero es un muy buen medicamento. Yo creo que es el medicamento de primera elección para el tratamiento de la constipación después de la fibra. Por ejemplo, en personas que tienen retraso psicomotor, que usan silla de ruedas, laxantes osmóticos como el polietilenglicol, porque las heces van a ser más suaves y más fáciles de sacar, ¿no? La paciente que les conté que tiene esclerosis múltiple y que no va a poder
pujar para poder hacer popó, el polietilenglicol es una excelente opción. ¿Ok? Tenemos otros laxantes que son osmóticos, como los que son a base de disacáridos o alcoholes, que son azúcares, que van a aumentar la necesidad de agua dentro del colon. El más común es la lactulosa. La lactulosa, para que funcione, necesita de las bacterias del colon que conviertan la lactulosa, que es un disacárido, un tipo de azúcar, en ácido láctico, ácido fórmico y ácido acético. Entonces, si no tengo de esas bacterias, no. Y lo otro es que al tener ácido láctico y ácido acético se asocia con dolor abdominal, distensión, flatulencia, o sea, los pacientes se quejan de mucho gas y muchos cólicos. La dosis de lactulosa va de 10 a 20 miligramos, a 20 gramos por día. Entonces damos entre 15 y 20 mililitros cada 24 horas y podemos llegar a dar hasta 180 mililitros al día en personas con mucha constipación, pero sobre todo en personas con encefalopatía hepática. Otra de las cosas padres de la lactulosa es que nos ayuda a disminuir la absorción de amonio y por eso la vamos a usar cuando veamos el tema de encefalopatía hepática. Polietilenglicol es probablemente la mejor opción, es el que ha sido más estudiado, con menos efectos adversos y que tiene menos dolor intestinal o dolor abdominal asociado. Hay otros tipos de disacáridos alcoholes, además de la lactulosa, como el sorbitol o las sales de magnesio, disponibles en la farmacia. eh, Tienen un tiempo de acción corto, por aquí lo toma el paciente en 4 a 5 horas ya está evacuando. Las dosis dependen del tipo de medicamento. El problema es que pueden dar mucha náusea y mucho dolor abdominal. Y específicamente la leche de magnesio o las sales de magnesio en pacientes con enfermedad renal crónica o con lesión renal aguda se pueden relacionar a aumento de los niveles de magnesio que nos dé hipotensión, bradiarritmias, trastornos de la conducción, o sea, alteraciones cardíacas que no queremos. ¿Vale? Tenemos otro grupo de medicamentos que se recetan mucho, pero que no tienen tanta evidencia y que no tienen ninguna recomendación a largo plazo, como son los enócidos, que son parte de las antraquinonas, otros medicamentos como el docusato, otros como el picosulfato o los aceites como el aceite de oliva, el aceite de ricino, que si bien tienen un efecto laxante, no se recomienda su uso a largo plazo. El docusato es un medicamento que es como un tipo de detergente que lo que hace es aumentar la cantidad de grasa que hay en las evacuaciones. Ayuda a que las evacuaciones sean más suaves y que sean más fáciles de evacuar, pero no hay estudios que nos aclaren durante cuánto tiempo lo podemos utilizar ni cuáles son los efectos adversos a largo plazo, entonces casi no lo recomendamos. El bisacodilo es un medicamento que igual necesita de las bacterias intestinales para activarse, se da en tabletas y se ha recomendado asociarlo a la preparación de colonoscopia, o sea, de forma esporádica, pero no hay estudios que nos digan que debemos de darlo por más de 4 semanas. Mejora la calidad de vida de los pacientes porque mejora la cantidad de evacuaciones y la frecuencia de evacuaciones y eso en general ayuda a los pacientes a sentirse mejor, pero no sabemos cómo les va a los pacientes si lo toman más a largo plazo. Otro laxante muy famoso es el Anara, que es picosulfato de sodio. Se asocia mucho a dolor abdominal, deshidratación, incluso erupciones cutáneas, entonces tampoco nos gusta, pero sí se ha logrado utilizar en pacientes como un medicamento de rescate cuando los otros medicamentos no están funcionando. Para los enócidos no hay ninguna evidencia que nos diga que los tenemos que dar, aunque se usan mucho y se venden un buen y a los cirujanos les gusta mucho recetarlos. Como gastros no nos gusta, no hay tanta evidencia para darlos. El CEN es un derivado de otro medicamento que se llama cáscara sagrada, que casi son como productos de herbolaria. Tampoco hay muchos estudios que nos digan qué pasa a largo plazo y lo que sí sabemos es que los enócidos se relacionan con una enfermedad a largo plazo que es melanosis coli, en la que hay depósitos de pigmentos
que son específicamente uno llamado lipofuscina, que se deposita en la mucosa del colon y que está ahí todo el tiempo que los pacientes están tomando senócidos. Cuando lo suspenden, la mucosa vuelve a ser normal. Hasta el momento no sabemos qué implicaciones tiene. En teoría no es algo inflamatorio, no causa cáncer de colon, pero causa esta pigmentación que sí podría darnos como alteraciones en los resultados, por ejemplo, de colonoscopia. En general, no nos gusta el CEN, no nos gustan los aceites, no nos gusta la glicerina. Solamente podemos utilizar laxantes de glicerina en personas que sean con supositorios, que tienen alteraciones neurológicas y que no han respondido bien solo a polietilenglicol. ¿Ok? ¿Tienen dudas? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. Y la siguiente clase vemos diarrea y síndrome de intestino irritable, diarrea crónica. Y la siguiente clase ya toca que hagamos examencito, forms, de 15 preguntitas antes de empezar, de los 4 archivos que les mandé.